Existe un pasaje en la Biblia que pasa desapercibido para la mayoría. No está oculto. Al contrario, se encuentra a plena vista. Pero muy pocos logran descifrar su verdadero significado. No porque sea complejo, sino porque confronta de raíz el sistema invisible que sostiene la vida de casi todos. Este versículo es un protocolo, no un código moral, religioso o doctrinal, sino un protocolo de abundancia, una activación espiritual. Es un fragmento del Creador que, si se comprende, puede romper cadenas generacionales, sanar traumas silenciosos y colocar a un buscador en el camino de la manifestación auténtica. Y es probable que nunca lo hayas escuchado de esta manera. Antes de revelarte cuál es, quiero que sientas esto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos experimentan milagros mientras otros, incluso con fe, permanecen en el desierto? ¿Por qué la promesa parece cumplirse para unos, mientras otros pasan la vida entera intentando merecer algo que ya les fue entregado? Napoleon Hill afirmaba: la fe es el único antídoto conocido para el fracaso. Pero no se refería a la fe pasiva y religiosa que espera. Hablaba de la fe que decide, actúa y vibra. La fe que impone su visión sobre lo invisible y rechaza cualquier versión de la realidad que no sea coherente con su llamado. Y eso es precisamente lo que este pasaje provoca. Es como si Dios hubiera dejado una contraseña en medio de tantos salmos, proverbios y parábolas. Una contraseña que no requiere esfuerzo, sino conciencia. No exige sufrimiento, sino presencia. No demanda merecimiento, solo aceptación. Quizás crees que ya conoces este versículo, tal vez incluso lo has recitado, pero ¿lo has comprendido con el corazón despierto? Porque cuando eso sucede, algo se transforma. No por fuera, sino por dentro. Y todo lo que está afuera se doblega. Bienvenido a este viaje. Quédate hasta el final, porque no solo vamos a revelar el pasaje más poderoso, vamos a activarlo dentro de ti. Saldrás de aquí con un nuevo campo vibracional y, al final, te entregaré una práctica sagrada para codificar esta llave en tu mente subconsciente. Pero ahora, respira profundo, porque esto no es un video, es una convocatoria. La Biblia es un campo de energía viva, y cada pasaje es una antena que puede sintonizar la mente humana con la frecuencia divina. Pero algunos versículos son portales. Y este, que casi nadie ve con los ojos correctos, se encuentra en Romanos 4:17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Llama las cosas que no son, como si fuesen. Léelo de nuevo. Llama a las cosas que no son, como si ya fuesen. Esa es la contraseña. Esa es la tecnología del Creador. No es una metáfora, no es poesía. Es literal. Es la forma en que Dios manifiesta la realidad y el secreto para que salgas del ciclo de escasez, miedo, comparación y duda. Es el versículo que revela el modus operandi de la fuente. Y, más que eso, es la invitación para que operes de la misma manera. Neville Goddard dedicó toda su obra a esto. Según él, imaginar algo como si ya estuviera realizado es lo mismo que darle un cuerpo invisible, y todo lo que tiene cuerpo en lo invisible, en algún momento se manifiesta en lo físico. Bruce Lipton lo confirma. El cerebro no distingue lo que imaginas de la realidad. Si vives una imagen mental con emoción, el cuerpo reacciona como si aquello ya estuviera sucediendo. La ciencia ya ha probado lo que el pasaje afirma hace más de 2000 años. Pero no basta con saberlo. Es necesario vivirlo, como si ya fuese. Una seguidora llamada Elian escribió hace meses contando cómo este versículo sanó su vida financiera. Estaba ahogada en deudas, sin ingresos fijos y con un hijo pequeño. En un servicio religioso escuchó este pasaje, pero esta vez penetró en ella. No lo entendió solo con la mente, lo sintió. Volvió a casa e hizo algo que parecía una locura. Creó una carpeta de cuentas pagadas. Imprimió facturas vencidas y selló cada una con la frase: pagado, porque ya es. Comenzó a declarar: gracias Dios, porque ya soy próspera. Aunque no lo vea, lo sé. 2 meses después, fue contactada para un trabajo remoto que le pagaba más que cualquier cosa que hubiera ganado antes. Pero lo más extraño, según ella, fue esto:
Antes de que apareciera el empleo, ya no sentía miedo. Ya se sentía rica. Ya caminaba como si lo tuviera. Ya dormía en paz. El dinero vino después, porque cuando activas este versículo, el mundo deja de ser tu causa y pasa a ser tu efecto. ¿Has pensado que quizás estás esperando algo que solo llegará cuando dejes de esperar? Esperar es declarar ausencia. Es afirmar, aún no lo tengo. Y este versículo enseña exactamente lo contrario. Declara como si ya fuera, siente como si ya lo tuvieras, vive como si ya fuera real. No es ilusión, es co-creación. Porque todo lo que ves ahora, un día fue invisible. Y todo lo que deseas ya existe en un plano superior, esperando ser llamado. Hoy vas a realizar un acto simbólico, simple pero poderoso. Cierra los ojos ahora, respira profundamente 3 veces. Siente un deseo específico que llevas contigo, ya sea financiero, emocional o físico, no importa. Ahora, declara con voz firme, como si ya estuviera en tus manos. Lo recibo, porque ya es, porque ya fue, porque en Dios siempre fue mío. Luego, en el silencio de tu habitación, repite este versículo en voz alta. Dios llama a las cosas que no son, como si ya fuesen. Siente cómo el poder se instala en tu cuerpo. No importa tu religión, este es un acto de conciencia, no de creencia. Y si vives los próximos 7 días como si todo ya estuviera resuelto, como si ya hubieras recibido la respuesta, ¿cómo sería tu rostro, tu caminar, tu energía? El cielo no responde a la desesperación, responde a la certeza. Napoleón Hill afirma, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero hay una condición oculta aquí. Necesitas vivir como si ya lo hubieras logrado. Esa es la frecuencia que transforma. Ese es el código que desbloquea lo que está retenido. Este es el versículo que nadie te enseña, porque si lo vives, de verdad, te vuelves libre, independiente, autor de tu propia realidad. Y el mundo no sabe qué hacer con alguien que ya no necesita pedir permiso para ser abundante. Todo comienza con una elección invisible. Antes del gesto, de la palabra, de la oración, existe una vibración sutil que nace dentro de ti. Es allí donde todo se decide. Romanos 4:17 no es una recomendación espiritual, es una revelación sobre el modo en que opera la creación. Es como si Dios estuviera diciendo, mira, yo no reacciono a lo que veo, yo creo lo que veo a partir de lo que elijo sentir. Y cuando lees esto con los ojos correctos, percibes lo que Napoleon Hill quiso decir al afirmar, la única limitación real del ser humano es aquella que acepta como verdadera. El versículo enseña que el mundo visible no es un reflejo del pasado, sino un espejo del presente interior. Lo que sientes, lo que vibras, lo que declaras, no es consecuencia, es causa. Esta es la inversión más radical que un buscador puede experimentar, y quizás por eso tan pocos la viven. Desde pequeños, fuimos entrenados para reaccionar. Reaccionamos a los números en la cuenta, a los mensajes en el celular, a los gestos de las personas, a los calendarios, fechas, facturas. Pero esa forma de vivir es una prisión, porque nos coloca como efecto, nunca como causa. Sin embargo, la Biblia enseña exactamente lo contrario, y Romanos 4:17 es la declaración más clara de ello. Dios llama a las cosas que no son, como si ya fuesen. Esto es más que fe, es una tecnología espiritual, es un principio creador. Imagina lo siguiente, un arquitecto entra en un terreno vacío, no ve nada allí, pero por dentro lo visualiza todo. Ve las habitaciones, los colores, los acabados, y al mirar el vacío, dice, allí estará la puerta principal. No hay puerta alguna, pero habla como si la hubiera. Eso es lo que el versículo revela. La verdadera prosperidad comienza antes de la materia. Nace en el espacio donde todo es posible. Joy Dispenza explica que la mente humana, cuando es entrenada, puede entrar en estados cerebrales que literalmente acceden al campo cuántico de las posibilidades. Y lo que define qué se manifestará es la combinación de intención más emoción. Eso es lo que llama a las cosas que aún no son, como si ya fuesen. ¿Te has preguntado por qué algunas afirmaciones funcionan y otras no?
¿Por qué a veces dices, soy próspero, y no sientes nada, pero en ciertos días algo vibra de verdad? La diferencia está en la raíz de la declaración. No es lo que dices, es desde donde lo dices. Y es por eso que este versículo no es para ser simplemente leído, necesita ser vivido. Necesitas llamarlo desde adentro. Anderson era un vendedor autónomo. Nunca lograba superar cierto límite de ingresos. Creía que era el mercado, la competencia, el gobierno. Un día, en un momento de desesperación, entró a una iglesia en silencio. No había servicio ni pastor, solo una Biblia abierta en el altar. Se acercó y leyó como si fuera la primera vez. Dios llama a las cosas que no son, como si ya fuesen. En ese instante, cayó de rodillas y, allí, esa tarde, decidió vivir diferente. Volvió a casa y comenzó un ritual diario. Se sentaba, respiraba hondo y visualizaba a sus clientes sonriendo, su cuenta llena, sus metas alcanzadas. Pero hacía algo más importante. Sentía gratitud como si ya hubiera sucedido. No era fingimiento, era entrenamiento. 2 meses después, sus ingresos se triplicaron y nunca más volvieron al nivel anterior. ¿Qué cambió? Su vibración. Dejó de vivir como víctima y comenzó a vivir como creador. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que crees que ya es tuyo. Romanos 4:17 es una invitación a abandonar el tiempo cronológico, porque en el reino de Dios no existe va a suceder, solo existe ya está hecho. Y cuando comienzas a vivir desde ese lugar, las puertas se abren donde antes había muros. Las personas correctas aparecen, el dinero llega, la sanación se manifiesta, pero no porque lo imploraste, sino porque entraste en sintonía con la naturaleza de Dios. Y Dios no pide, Dios declara. ¿Quieres cambiar tu realidad? Entonces, deja de describir lo que ves y comienza a declarar lo que eliges vivir, incluso si no hay señal alguna, incluso si parece una locura. Porque el versículo no dice, Dios llama a las cosas cuando empiezan a aparecer. Dice, Dios llama a las cosas que no son, como si ya fuesen. Ese es el origen de la verdadera riqueza. Todo lo demás es consecuencia. La realidad no es estática. Es maleable, flexible como el agua ante una vibración superior. Romanos 4:17 revela esto sin filtros. Lo que llamas con fe viene, pero de lo que dudas, huye. Y el detalle más ignorado de este versículo es el orden de los acontecimientos. Primero llamas, y luego aquello se convierte en realidad. La llamada precede a la manifestación. El mundo responde a lo que transmites. Y ese llamar de Dios descrito en el pasaje no es una palabra hablada, es un campo vibracional. Bruce Lipton lo confirma. Las células de nuestro cuerpo reaccionan, más a la energía que a la química. No estamos hechos solo de química, somos campos de energía interactuando con un universo sensible. Cuando comienzas a vibrar como si ya fueras próspero, amado, sanado, la realidad a tu alrededor comienza a reestructurarse, porque fue diseñada para obedecer a las frecuencias, no a las voluntades. ¿Recuerdas la última vez que sentiste una certeza verdadera sobre algo? Esa paz silenciosa, como si el universo te dijera, ya está hecho. Quizás fue en una relación, en una decisión importante, en un momento en que todo parecía incierto, pero tú estabas convencido. Y entonces, todo conspiró a tu favor. No fue magia, fue campo. Tu interior se alineó con el patrón del ya es, y el mundo externo no tuvo más opción que responder. Ese es el secreto oculto del versículo. Se trata de identidad vibracional. Joe Vitale llama a esto el estado de ser magnético. Explica que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Es decir, si vives sintiendo que algo falta, el universo hace eco. Falta, falta, falta. Pero si respiras gratitud como quien ya ha recibido, el universo responde. Entrega, entrega, entrega. Ese es el lenguaje de lo invisible. Carlos era empresario, pero estaba al borde de la quiebra. La pandemia destruyó contratos y proveedores. Decidió vender lo poco que tenía y empezar de nuevo, pero con una diferencia. Hizo un pacto silencioso con Dios. Todos los días a las 6 de la mañana declaraba,
Gracias porque mis clientes han vuelto. Gracias porque todo prospera. Gracias porque ya es. Incluso con la cuenta en negativo, incluso con el alquiler atrasado, él llamaba a las cosas que no eran como si ya fuesen. 6 semanas después, un ex cliente lo contactó para ofrecerle una asociación. Hoy, su nueva empresa factura 5 veces más que antes de la crisis. Pero según él, el mayor milagro no fue el dinero. Fue el estado de presencia y fe inquebrantable que construyó. Esa es la respuesta del campo. Cuando vibras lo que deseas ser, la realidad no se resiste. Esta noche, antes de dormir, acuéstate en silencio, cierra los ojos y pregúntate, ¿cómo sería mi vida si todo lo que deseo ya fuera real? Siente. No solo imagines, vívelo por dentro. Respira dentro de esa escena. Permanece allí en silencio por 5 minutos. No intentes pedir, no intentes manipular. Simplemente sé. Ese estado silencioso es lo que moldea el campo. Y ese silencio, lleno de certeza, es el lenguaje que Dios entiende. No necesitas convencer a Dios, solo necesitas entrar en concordancia con Él. Y este versículo es el modelo. Llama a lo que aún no es con la certeza de quien ya ha recibido, porque la realidad responde a la audacia de los que no dudan. La duda retrasa, el miedo paraliza, pero la certeza vibra, resuena e invade el mundo físico como una ola que no puede ser detenida. Y si aprendes a llamar, no por desesperación, sino por convicción, te darás cuenta de que el cielo nunca estuvo lejos. Siempre estuvo esperando tu vibración correcta. Existe un abismo entre lo que alguien dice y lo que alguien emana. Y muchas veces, es en ese abismo donde muere la manifestación. Romanos 4:17 no solo dice que declares, dice que llames. Y llamar es diferente de pedir. Llamar es afirmar con intimidad, con autoridad, con identidad. Llamas a aquello que sientes como tuyo. Llamas a un amigo, pero no a un extraño. Llamas a un hijo, no a un desconocido. La palabra en el versículo carga exactamente esa energía. Dios llama a lo que no existe como si ya fuera suyo, como si ya estuviera al alcance de su mano. Y aquí está la mayor revelación. Cuando entras en ese eje vibracional, dejas de ser un mendigo espiritual y te conviertes en un co-creador consciente. Rhonda Byrne decía, eres un imán viviente. Atraes a tu vida aquello en lo que más piensas, pero principalmente aquello que más sientes. Y esto nos lleva a una verdad difícil de tragar. No es lo que quieres, es lo que crees que ya es tuyo lo que determina tu realidad. Por eso tanta gente reza, pero no manifiesta. Declara, pero no siente. Habla, pero el campo no responde. Porque el universo no escucha palabras, escucha frecuencias. ¿Cuántas veces has repetido afirmaciones sin presencia? ¿Cuántas veces has dicho yo creo con los labios mientras tu corazón temblaba de duda? ¿Cuántas veces pediste prosperidad e inmediatamente recordaste la cuenta bancaria vacía? No es tu culpa, es el entrenamiento del mundo. Pero ahora sabes más. Y saber te hace responsable. Puedes revertir esa vibración ahora, en este preciso instante, si lo eliges. Sandra enfrentaba una enfermedad autoinmune. Los médicos fueron claros, incurable. Solo podía controlarla. Pero ella decidió otra cosa. Todos los días, al despertar, ponía una mano sobre su pecho y decía, gracias cuerpo por estar sano. Gracias Dios por devolverme la energía. Gracias porque ya es. El dolor continuaba, pero ella también continuaba. Durante 90 días, hizo esto sin parar. En el día 91 algo cambió. El dolor desapareció. Los exámenes que antes mostraban inflamaciones constantes, ahora estaban normales. Los médicos no supieron explicarlo, pero ella sí, porque según sus palabras, dejé de verme como enferma y comencé a llamar mi sanación como si ya fuera mía. Es eso, ese es el eje. La realidad no responde a tu sufrimiento, responde a tu coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y declaras vibra en la misma línea, el milagro deja de ser raro y se convierte en el estándar. Hoy, escribe en el silencio de tu alma 3 cosas que deseas manifestar, y al lado de cada una, escribe cómo te sentirías
si ya las tuvieras. Después, elige una de ellas, la que más vibre en ti, y repite por 3 días. Gracias Dios porque ya es. Simple pero potente. Hazlo con convicción, no con prisa. Con fe firme, no con expectativa ansiosa. Porque cuando el alma vibra gratitud antes de la llegada, el universo acelera la entrega. Quizás nadie te enseñó esto. Quizás hasta hoy has vivido intentando agradar a Dios, cuando todo lo que Él quería era que aprendieras a actuar como Él. Y actuar como Él es esto: llamar a lo invisible como si fuera visible, caminar como si ya tuvieras, agradecer como quien ya recibió, declarar como quien tiene certeza. Esa es la verdadera fe. La fe que mueve montañas, la fe que modela el campo, la fe que activa la palabra. Y cuando eso sucede, te conviertes no solo en un hijo, sino en un reflejo vivo del Creador. No eres solo alguien que lee este versículo, eres alguien que puede convertirse en este versículo en carne viva. Romanos 4:17. No es solo sobre Dios, es sobre cómo Dios se manifiesta a través de ti. Porque cuando la Escritura afirma que Él llama a lo que no es como si ya fuese, está diciendo que el patrón divino es llamar y no reaccionar, crear y no esperar, declarar y no dudar. Fuiste hecho a su imagen y semejanza. Esto no significa apariencia física, significa estructura espiritual. Llevas la capacidad de acceder a lo invisible, de moldear realidades, de alterar frecuencias. Pero lo que bloquea ese poder es una identidad fragmentada, herencias mentales distorsionadas, heridas internas que susurran: no te lo mereces. Pero el merecimiento no es el criterio de la manifestación, la identidad lo es. Cuando sabes quién eres, dejas de negociar con la vida. Llamas, activas, manifiestas. Bob Proctor decía: nunca tendrás más de lo que crees que eres. Y esa es una verdad espiritual profunda. Si hoy tuvieras la certeza total de que eres hijo del Creador del universo, ¿cómo mirarías tus problemas? ¿Cómo te comportarías ante una crisis? ¿Cómo orarías? ¿Cómo declararías? Esa certeza lo cambia todo. Porque cuando tu identidad se alinea con tu esencia divina, las puertas dejan de crujir, simplemente se abren. Renato pasó años intentando cambiar su vida, liberarse de deudas, vicios, ciclos repetitivos, hasta que escuchó a un mentor decir: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. En ese momento, la frase lo confrontó. Entonces, ¿quién estoy siendo? Se dio cuenta de que, aunque deseaba una vida abundante, vivía como una víctima. Hablaba como alguien necesitado, pensaba como alguien que necesitaba convencer a la vida de ser buena. Esa noche, leyó Romanos 4:17 por primera vez con otra visión, y entendió: Dios me hizo a su imagen para que yo también llamara a las cosas como si ya fuesen. Pasó 40 días repitiendo este versículo, pero no como un mantra, sino como identidad. Al final de ese ciclo, su postura, su habla, su vibración, todo había cambiado. Consiguió un empleo con un salario triple. Abandonó un antiguo vicio y comenzó a guiar a otros hombres para salir de la misma prisión mental. Se convirtió en la palabra, en palabra viva. Y eso es lo que tú también puedes ser. No estás aquí solo para repetir lo que ya existe. Estás aquí para llamar a lo que aún no existe, para manifestar ideas que aún no han sido vistas, para declarar sanaciones que la medicina no explica, para vivir sueños que parecen impracticables pero que Dios ya escribió en tu libro invisible. Porque cuando te alineas con la identidad correcta, te das cuenta, no eres alguien que lee promesas, eres la promesa viva misma. Hoy, quédate en silencio por 5 minutos frente a un espejo. Mírate a los ojos. No desvíes la mirada, no analices tu rostro. Mira la esencia y declara con voz firme: yo soy aquel que llama a las cosas que no son como si ya fuesen, porque el Espíritu del Creador vive en mí, y hoy manifiesto la realidad que Él ya escribió. Luego, escribe esto en un papel y colócalo donde puedas verlo durante 7 días. Deja que tu identidad sea entrenada por esta frecuencia. Deja que esta palabra habite en tu carne, porque así es como se cumple. Quizás
habías olvidado quién eres. Quizás has vivido años intentando agradar, compensar, merecer, pero hoy algo te llama de vuelta al centro, de vuelta al nombre que Dios te dio antes de que el mundo existiera. Y ese nombre no es carencia, culpa, fracaso esperando la bendición. Ese nombre es el que llama, el que activa, el que ya es. No estás esperando, estás volviendo a tu trono interior. Y en ese lugar todo se doblega. ¿Alguna vez te has preguntado qué es una herencia espiritual? No estamos hablando de terrenos, joyas o documentos. Hablamos de algo más antiguo, más puro, más poderoso. La Biblia está repleta de pactos, pero no todos están escritos con tinta. Algunos están escritos con vibración. Y este versículo, Romanos 4:17, es uno de esos pactos, porque declara no solo el modo de actuar de Dios, sino la forma en que espera que sus hijos también se comporten, no como súbditos, no como mendigos, sino como herederos. Herederos del modo de crear, de la manera de manifestar, del campo vibracional de certeza absoluta. Napoleon Hill decía, la riqueza comienza con un estado mental, con una claridad de propósito y una fe ardiente. Y la fe, según este versículo, no es creer que saldrá bien. La fe es llamar como si ya estuviera bien. Esa es la herencia. La mayoría de las personas vive intentando alcanzar lo que ya es suyo, orando por algo que ya fue liberado, esforzándose por merecer lo que ya fue prometido. Pero el heredero no pide, recibe y después llama. ¿Qué harías hoy si supieras que todo lo que necesitas ya te fue dado? Si supieras que la sanación, el dinero, el encuentro, la paz, no necesitan ser conquistados, sino solo activados. ¿Aún dudarías? ¿Aún esperarías? ¿Aún orarías como quien mendiga? ¿O comenzarías a declarar como quien porta un decreto? Juliana creció en una familia de fe tradicional. Le enseñaron a servir, a ser obediente, a esperar la voluntad de Dios. Pero siempre tuvo un sueño: emprender. Sentía que había un don dentro de ella, pero también un miedo a equivocarse, a alejarse de la voluntad divina, a ser rechazada. Un día, escuchó Romanos 4:17 en una prédica, pero no como doctrina, sino como un código. La predicadora decía, no manifiestas lo que mereces, manifiestas lo que llamas como si ya fuese. Algo despertó en ella. Comenzó a declarar, gracias, Dios, porque mi empresa ya es, porque mis clientes ya están viniendo, porque mi servicio es una semilla en el mundo. 2 meses después, abrió su primer negocio en línea. 1 año después, dejó su empleo. Hoy, ayuda a mujeres a activar sus dones espirituales. Juliana entendió. La herencia solo se manifiesta cuando alguien la reclama con fe. No viniste al mundo como un mendigo espiritual, viniste como un heredero. Y un heredero tiene un lenguaje diferente, una postura diferente, una energía diferente. Cuando te alineas con el versículo, algo cambia. Ya no hablas como quien desea, hablas como quien ya tiene. Y el universo entiende esa frecuencia. Hoy realiza un acto simbólico de herencia. Toma un objeto simple, un anillo, un collar, un papel. Con una palabra, sosténlo con ambas manos y declara: recibo lo que ya es mío, la herencia espiritual de la creación consciente, la frecuencia del ya es, la identidad del que llama y ve. Guarda ese objeto como un recordatorio. Úsalo cuando sientas duda. Sosténlo cuando quieras recordar quién eres. Deja que sea el sello físico de un pacto invisible. El mundo está lleno de personas esperando una señal, pero la verdadera señal ya fue dada. Está escrita, está vibrando, está disponible. Y hoy has sido convocado a salir de la fila de los que esperan y entrar en el círculo de los que manifiestan. El versículo no es una oración, es una contraseña. Es un recordatorio de que tu boca carga poder, de que tu vibración es una orden, de que tu identidad no es huérfana, es real, viva, activa. Y todo lo que necesitas está a una llamada de distancia. Existe un momento sagrado entre lo invisible y lo visible,
Un instante en que lo que está en el espíritu cruza hacia el mundo físico. Ese instante se llama fe en acción. Romanos 4:17 no trata sobre pasividad espiritual, trata sobre ser un puente. Dios llama a lo que no es, y entonces lo que no era llega a ser. La mayoría de las personas vive desconectada de este puente. Viven entre la esperanza y la duda, entre el deseo y el miedo. Pero el puente solo es cruzado por aquellos que deciden vivir como si ya fuese. Neville Goddard decía: no atraes lo que quieres, atraes lo que sientes que es verdad. Es decir, solo cruzas lo invisible cuando tu campo vibra certeza. Y ese es el puente que este versículo construye. Es un salto vibracional. Es un estado de conciencia donde dejas de intentar cambiar el mundo y comienzas a cambiar tu vibración, y el mundo cambia contigo. ¿Sabes qué hay entre tú y la vida que deseas? No es tiempo, no es dinero, no es un aún no ha llegado. Es simplemente un puente sin cruzar, una zona invisible donde tu antigua identidad aún tiene poder. Pero el versículo te llama al otro lado. Llamar es cruzar. Mara quería empezar de nuevo, separada, con 2 hijos, desempleada. Sentía que todo estaba estancado. Un día, decidió hacer algo diferente. Se vistió como si fuera a la entrevista de trabajo de sus sueños. Se sentó frente al espejo y declaró: gracias Dios, porque ya trabajo en el lugar correcto. Ya estoy siendo honrada. Ya soy luz en este nuevo ciclo. Esa semana, una ex colega la recomendó para un puesto. Sin currículum, sin entrevista, fue llamada. Pero según ella, el milagro no fue el puesto, fue la postura. Ella dice: crucé el puente antes de que llegara el empleo y por eso vino. Ese es el secreto. Necesitas vivir como si ya hubieras cruzado. Puedes pasar toda la vida esperando una señal externa, o puedes decidir ahora vivir como si ya fuese. Vestirte diferente, hablar con más firmeza, sonreír como quien ya ha recibido, agradecer como quien vio el milagro suceder. Ese es el puente. No está hecho de tiempo, está hecho de fe incorporada. Romanos 4:17 es el llamado a construir ese puente todos los días. Hoy, haz un gesto simbólico de cruce. Ponte una prenda que represente a la persona que quieres ser. Camina por tu casa con ella. Háblate a ti mismo en el espejo con esa identidad. Declara: ya he cruzado. Vivo como quien ya tiene. Soy aquel que llama y ve. Repite esto hasta que tu cuerpo comience a creer, porque la mente solo obedece a aquello que el cuerpo comienza a incorporar. Y cuando lo incorporas, el campo responde. Puedes sentirlo. Lo invisible ya te está tocando. Ya no eres el mismo. La vibración ya ha cambiado. El puente ya ha comenzado a formarse. Ahora todo lo que declares lleva una nueva firma. Ya no es un deseo, es una contraseña. Ya no es una petición, es una convocatoria. Y el mundo a tu alrededor ya ha comenzado a inclinarse, porque finalmente entendiste. Llamar es traer. Vivir como si ya fuese es la forma más elevada de fe. No estás aquí por casualidad. No llegaste a este mensaje por accidente. Fuiste llamado a recordar, llamado a activar, llamado a vivir como el propio milagro en movimiento. Romanos 4:17 no es un consejo, es un decreto, un espejo, una tecnología espiritual que, si se vive de verdad, transforma cualquier realidad. Dios llama a las cosas que no son, como si ya fuesen. Y ahora, tú también puedes. Ahora sabes cómo. Ahora la responsabilidad es tuya, porque una vez que ves, ya no puedes fingir ceguera. Una vez que activas, ya no puedes vivir en modo de espera. A partir de ahora, cada palabra tuya carga una frecuencia. Cada pensamiento es una semilla. Cada gesto es una firma en el campo cuántico. Y el universo, que antes parecía distante, ahora es una extensión de tu vibración. Mírate ahora. Siente tu respiración. Siente la sangre en tus venas. Siente el peso de lo que acabas de aprender. Ya no eres un observador. Eres un co-creador. Ya no eres un receptor de promesas. Eres la promesa encarnada. Todo cambia a partir del momento en Mina me siento Shem, que llamas como Dios llama. Todo se mueve cuando tu boca se alinea con tu esencia. Y no importa cuántos años pasaste esperando. Basta un instante de fe verdadera para romper décadas de estancamiento.
Arnaldo tenía 62 años. Creía que ya era tarde, que el tiempo de la cosecha había pasado, hasta que escuchó Romanos 4:17 en un video y entendió: si Dios llama a lo que no es, ¿quién soy yo para decir que es tarde? Al día siguiente, se despertó diferente. Se vistió como un empresario, escribió planes, llamó a contactos olvidados. Declaró: ya es, porque en Dios nunca fue tarde. 2 meses después, inició su primer negocio digital. Hoy, a los 63, tiene libertad financiera y emocional, y resume su giro así: dejé de esperar y comencé a llamar. Esa es la herencia, ese es el legado, y tú eres la continuación de esta historia. Hoy, antes de dormir, quédate en silencio. Respira, siente tu cuerpo y declara: yo soy aquel que llama, y todo lo que fue prometido ya es mío. Hoy me alineo con lo que ya fue escrito en el cielo. Hoy no espero más, hoy manifiesto. Después, acuéstate en paz y permite que el versículo haga el resto. Ya ha comenzado, y lo invisible ya está respondiendo. Llevabas este versículo contigo durante años. Quizás incluso lo habías leído antes, pero ahora ha entrado, ahora te ha visto, ahora te ha elegido. Romanos 4:17 es más que una frase. Es el sonido del cielo llamándote de vuelta a tu lugar original. El lugar de quien no implora, no duda, no pospone. El lugar de quien declara, de quien vive, de quien llama y ve. Si este mensaje te ha tocado, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Así, esta semilla alcanzará más corazones. Y suscríbete, porque el próximo llamado podría ser el tuyo. Y no olvides que nuestro viaje apenas comienza. Y ahora, ya no estás solo, estamos juntos en esto. Nos vemos en el próximo video.